no existe una escapatoria. Continuamos revisando la historia de Boys Abyss y nos tocan los tomos 4 y 5. Así que vamos a comenzar revisando la edición de cada uno de estos tomos. En el tomo número 4 nos encontraremos a Yuri, la profesora, que ya ha salido en un par de tomos anteriores, acompañado de este pez tropical por la parte superior izquierda, dejándonos por el resto de elementos partidos a las esquinas el título de la obra, este marco de por acá, cerca del pez el nombre del volumen y más hacia abajo el nombre del autor y el nombre de la editorial, y donde además la pestaña que acompaña a esta portada complementará brevemente la ilustración de la profesora. En cuanto al lomo, pues seguiremos bastante igual que el resto de los tomos. Tendremos de arriba hacia abajo el título de la obra, el número del volumen, el autor y el nombre de la editorial, y donde se puede ver que la breve complementación de la ilustración de la portada también estará por acá presente, dejándonos así en la contraportada, en esta parte izquierda la sinopsis de este tomo y por la parte derecha una ilustración que se verá complementada en la pestaña que acompaña a esta misma, y por lo que es así como se vería la ilustración completa para la sobrecubierta de este tomo número 4. Ya en la cubierta interna tendremos esta pequeña ilustración de por acá, que es continua a lo largo de todo esto, la cual tiene nuevamente este acabado medio metalizado sobre este color azul, y donde esta ilustración pues cobrará un poco más de sentido cuando vayamos revisando la historia de estos dos tomos. Ya en cuanto a la edición interna, nuevamente tendremos impresión en esta parte de por acá, y que también hacen una ilustración continua entre ambas, que en este caso parece ser un salón de clases. Ya por el resto pues tendremos una hoja blanca de un gramaje bastante bueno, que prácticamente no tiene ninguna transparencia. Lo que sí es que este tomo no tiene ninguna página a color, aunque en realidad pues sí le hacen falta unas cuantas. Y en cuanto al contenido de este tomo, iremos desde el capítulo 28 hasta el 37. Por lo que pasando al tomo número 5, nos encontraremos por acá una ilustración de Yuko, la madre de Reiji, acompañada de este pez tropical oscuro, y donde la ilustración tendrá una muy breve complementación en la pestaña que acompaña a esta misma, dejándonos así los mismos elementos que observamos en el tomo anterior en exactamente las mismas posiciones, donde claramente únicamente variará el número de este volumen. En cuanto al lomo pues seguiremos igual, tendremos el título, el número del volumen que ahora en este caso es el 5, el nombre del autor y el nombre de la editorial, y por acá la continuación de la ilustración que ya vimos en la portada. Misma ilustración que también se verá trasladada a parte de la contraportada, dejándonos aquí a la derecha del pez la sinopsis de este tomo, y por acá la ilustración de una mano sujetando uno de los libros de Semori, y por lo que es así como se vería la ilustración completa de esta sobrecubierta del tomo número 5. En cuanto a la cubierta interna del tomo número 5 tendremos otro fondo diferente, que igualmente también es continuo a lo largo de todo este mismo, y que mantiene este toque como medio metalizado sobre esta tinta de color azul, acompañado de los diferentes elementos que hemos observado a lo largo de la sobrecubierta. En cuanto a la cubierta interna también podemos observar que tendremos nuevamente ilustraciones por acá, y que para este caso también será una ilustración continua. Por el resto de las hojas seguiremos con una hoja blanca de un gramaje bastante bueno, en el que prácticamente no existen transparencias, y para este caso tampoco tendremos ninguna página a color, aunque particularmente este tomo, esta sería la única que debería venir por acá. Y en este caso el contenido de este tomo irá desde el capítulo 38 hasta el 47, por lo que ahora sí vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos dos tomos. En el tomo número 4 veremos la reacción de Chako a lo sucedido al final del tomo anterior, y mientras que Chako huye del lugar, Reiji la termina alcanzando, y es así como le cuenta todo lo que había omitido antes y todo lo relacionado con Nagi, por lo que luego de pensarlo un poco, Chako le pide que le presente a Nagi, a lo cual Reiji termina accediendo,
Y entre el fanatismo de Chaco, esta termina hablando con ella de cosas bastante triviales, aunque también esta le hace una clara petición, pidiéndole que no debe quitarse la vida junto a Reiji, a lo que esta termina accediendo y abandonando así el lugar donde se encontraban, y donde por casualidad también se encontraba Gen, quien termina aprendiendo unas nuevas cosas sobre Nagi. Pero antes de que algo pueda suceder por acá, Reiji es quien realmente se ve afectado por la partida de Nagi, por lo que prácticamente se dirige a quitarse la vida, pero logra ser detenido por Chaco y Gen, dando como resultado de esto un pacto entre Chaco y Reiji, de alejarse tanto de ese Mori como de Nagi, y de que ambos deberán escapar del pueblo para ir a una universidad de Tokio, a lo cual Gen se opone fuertemente, generando unos cuantos roces entre ellos, pero sin pasar a mayores como tal, y siendo también por esto que Gen le dice a Reiji que le contará algo sobre su padre, lo cual en parte es cierto. Sin embargo, este lo lleva para que pueda presenciar que la madre de Reiji y el padre de Gen tienen un amorío, supuestamente originado por el padre de Reiji, que esto sumado a otras palabras, están pensadas para persuadir a Reiji de su idea de irse del pueblo, lo que ocasiona que Reiji termine hablando con su profesora de todo lo sucedido y solicitándole el dinero prometido para que éste pueda huir con su familia. Pero ante la negativa de su profesora, Reiji decide dar por terminada esta relación, lo cual no le sienta para nada bien a la profesora, llegando así hasta llamar a la madre de Reiji para poder discutir el futuro de este mismo. Pero es también así como la madre de Reiji termina sospechando sobre las intenciones de la profesora, por lo que Reiji, para desviar la atención, termina por contarle el intento que tuvo de quitarse la vida, descubriendo así también que su madre también intentó hacerlo, aunque claramente no sucedió, sembrando todo esto nuevas dudas en Reiji, y quedando así para el final del tomo que veremos una pequeña salida entre Reiji y Chaco en un centro comercial, los cuales básicamente se encuentran pasando el día sin mucho más, hasta que Chaco invita a Reiji a un manga café, donde ésta intenta pasar al siguiente nivel, aunque como consecuencia de todo lo sucedido, esto simplemente no sucede. Pero por si esto no fuera suficiente carga ya para Reiji, termina apareciendo su maestra por ahí. Y ya pasando al tomo número 5, Yuri los termina llevando en su carro a las casas de cada uno. Sin embargo, Chaco empieza a analizar la situación, por lo que termina llevándose a Reiji, pero logrando únicamente separarlos de forma momentánea, ya que la profesora se encontraba esperando a Reiji en su casa, y así obligándolo a hablar con ella, entre una discusión bastante unilateral por parte de la maestra, pero donde Reiji le deja bastante claro que esta relación debe de terminar, y que ella simplemente debe seguir su camino como la profesora que era. Y para poder rematar la noche de Reiji, este se termina enterando que Nagi volvió como una idol, dejando ahora sí por completo el pueblo donde estaban, siendo en ese momento donde Reiji se dirige a la tienda donde encontró por primera vez a Nagi, únicamente para toparse con ese Mori, por lo que estos dos terminan hablando un poco sobre Nagi, y haciendo que ese Mori le deje las llaves a Reiji del apartamento donde se encontraba Nagi. Pero mientras Reiji se encuentra divagando sobre Nagi y si contactarla o no, Chaco es quien recibe un golpe bastante fuerte, originado por Yuri, donde ésta le revela a los profesores de Chaco
que se encontraba en un manga café con otra persona, pero adornando y acompañando esto de muchas exageraciones, hundiendo así a Chaco en el ámbito escolar y también en el familiar, cosa de la que Reiji se termina por enterar, haciendo que explote completamente contra su profesora. Pero por si las acciones de la profesora no fueran suficientes, esta termina hablando con Yuko, revelándole ciertas cosas que ésta desconocía y lanzándole la oferta de comprar la libertad de Reiji. Por lo que aquí continuaremos con Yuko, viéndola un poco en su día a día y cómo ésta se termina reuniendo con Gen para así poder buscar una forma de retener a Reiji en el pueblo, mientras que también se termina reuniendo con ese Mori, y donde ese Mori le deja bastantes claras las intenciones que tiene. Así que esto fue todo por la review de los tomos 4 y 5 de Voice Abyss. Espero que les hayan gustado. Si es así, pues así que con su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden de suscribirse. ¡Órale!